Bienvenidos amigos una vez más a este espacio de diálogo donde seguimos conociendo sobre los servicios y el trabajo que se ejecuta en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Sí, tenemos información muy valiosa y varios consejos que podrán servirle a usted en su hogar. Hoy nos acompaña la licenciada Katiuska Viviana Carranza Reinado. Ella es fonoaudióloga del Instituto de Neurociencias y vamos a hablar sobre este tema muy importante. Bienvenida, licenciada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien, hablemos de lo que es la fonoaudiología y entiendo se relaciona mucho con la comunicación humana, principalmente con el habla, con la escucha, y estas son actividades que desde los primeros días de vida son importantes y es importante también establecer los controles necesarios, doctora. ¿Qué podemos comentar al respecto? Así es. Bueno, es importante que sepan que la fonoaudiología es una rama, es un área de áreas de la salud, es decir, de ciencias de la salud. Entonces es importante porque el fonoaudiólogo cumple una función bastante interesante y es que es la persona encargada de evaluar, de diagnosticar, de rehabilitar y de prevenir justamente alteraciones o trastornos, como usted lo mencionaba, del lenguaje, del habla, de la audición, deglución y voz también. Bueno, hablemos precisamente de uno de los primeros controles, porque creo que a las pocas horas o a los pocos días de vida es recomendable hacer un tamizaje auditivo. Cuéntenos un poco sobre esta evaluación y qué trastornos o qué posibles problemas podrían identificarse gracias a este estudio. Claro que sí. Nosotros sugerimos que a los padres de familia que es sumamente importante el tamizaje auditivo dentro de los primeros días de vida del bebé. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros podemos prevenir, podemos identificar si es que el bebé tiene algún tipo de alteración a nivel auditivo, es decir, si tiene una pérdida auditiva o qué tipo de problemas auditivos presenta. Esto nos va a brindar a nosotros la oportunidad de brindar una intervención temprana y una intervención oportuna. Y de este modo, de alguna otra forma, podemos mitigar futuros trastornos de la comunicación. De pronto un retraso en el lenguaje o ya un trastorno de los sonidos del habla propiamente. Entonces, por eso es fundamental la detección temprana con los bebés. Ahora, licenciada, ¿qué alertas debería de tener un padre, una madre para poder identificar quizás si su bebé, si su pequeño podría estar presentando algún trastorno a nivel auditivo? Bueno, durante los primeros meses, recordemos que aquí hay algo que nosotros identificamos como etapa prelingüística y posterior, en los meses siguientes, pues tenemos una etapa lingüística. Es importante que los papás durante los primeros meses, ya que no hay una emisión de lenguaje como tal, pero sí hay emisión de sonidos, y aquí es sumamente importante. Por un lado, observar si de pronto el bebé está respondiendo o no a los sonidos. Ejemplo, vamos a suponer que por error una puerta se cerró fuerte. Y si el bebé, un perrito ladra. Un perrito ladra, por ejemplo. Y si el bebé no responde, es decir, te das cuenta porque físicamente el bebé se asusta, ¿no? Entonces está la señal de pronto de los bracitos, de que se ha asustado o de que de pronto mueve la cabecita. Entonces, si no hay estas señales y es de manera constante, o sea, cada vez que hay un ruido el bebé no responde. Entonces es una alerta. Si observamos que de pronto el bebé pasan los días, pasan los meses y no hay ninguna emisión de sonidos, por lo general en los primeros meses son los sonidos guturales, sonidos que hacen propios de los bebés con la garganta, o de pronto este balbuceo que ya empieza posterior a los siguientes meses y no aparece, no hay, entonces sí son signos de alerta y de alarma como para decir, bueno, necesito que lo valore el área de fonoaudiología pues para saber si ocurre algo a nivel comunicativo con el bebé. Doctora, ¿a los cuántos meses normalmente ya debería presentarse este tipo de sonidos, como usted dice, sonidos guturales o balbuceo? Porque entiendo, pues, esto puede ayudar también un poco a orientar en qué etapa o a qué tiempo más o menos el bebé o la bebé ya debería presentar un poco. Desde los 2 meses aproximadamente ya el bebé podría estar emitiendo sonidos guturales y ya entre los 3, 4 meses en adelante empieza ya el balbuceo como tal, y ya más adelante pues empiezan estos sonidos vocálicos. Todavía no hay emisión de palabras, sino puros soniditos vocálicos. Y normalmente, ¿a los cuántos meses un bebé ya puede hablar? Como decir sus primeras palabras, mamá, papá, teta, que normalmente son las primeras palabras. Ahora, sé que no hay una regla general, claro, pero quizás un periodo que se pueda considerar dentro de los estándares normales. Así es. Bueno, como usted lo mencionaba, eso es sumamente importante que sepamos que todos los niños tienen un desarrollo totalmente
totalmente diferente, o sea, cada uno va a su propia marcha, por así decirlo. Pero también es cierto que existen hitos dentro del desarrollo del lenguaje, pues que nosotros debemos de observar y decir, ok, a ver, mi bebé tiene 11 meses, ya está en la etapa en donde empieza a lanzar las primeras palabritas. No, todavía el bebé no estructura ese lenguaje como tal o una frase como tal, pero sí empieza ya a emitir sus primeras palabras, que son las más comunes, como mamá, papá, teta, o sea, las más sencillas. Y ya posterior a esto también, con relación al tipo de estimulación que reciba el bebé, pues ese vocabulario se va a enriquecer, porque también es sumamente importante dentro de la estimulación, pues el ambiente en el cual el bebé se desarrolla. Bien, doctora, dejemos atrás a los bebés, a los recién nacidos y vámonos ahora también a los adultos, a los jóvenes, porque también pueden haber problemas relacionados con la audición, con la voz, que puedan ir apareciendo con el pasar de los años. ¿Qué cuadros o qué trastornos son los que quizás podríamos decir son más recurrentes en nuestro entorno? Por supuesto. Bueno, le comento justamente una anécdota en esta tarde que estamos atendiendo, como ustedes saben, estamos brindando atención a los estudiantes de los primeros semestres. Entonces ocurrió algo que nos llamaba mucho la atención y es que teníamos estudiantes, hicimos un screening auditivo y muchos presentaban molestias. Pero, ¿cómo traducimos esto? Bueno, este screening auditivo es básicamente como una lista de ciertos criterios que nosotros marcamos y nos hace sospechar si el paciente necesita o no necesita una audiometría como tal, porque no todos necesitan una audiometría. Entonces, por ejemplo, un estudio previo, exactamente, entonces hacemos una breve entrevista con el paciente y si el paciente cumple, por ejemplo, entre 7 o 8 criterios que son signos de alarma para nosotros, inmediatamente lo derivamos a una audiometría. Y ya de este modo, la audiometría es un estudio más especializado y podemos confirmar si es que existe algún trastorno a nivel auditivo. Entonces, retomando un poco, justamente le comentaba que me llamaba la atención porque llegaban estudiantes y bueno, ellos comentaban que tenían estos problemas auditivos. Había uno de ellos que comentaba, bueno, sí, no me había dado cuenta que yo en la mayoría del tiempo siempre tengo que pedir que me repitan las palabras. No me había dado cuenta que realmente de manera consecutiva tengo mucho dolor en el oído. Entonces son signos para nosotros de alerta, de decir, ok, no es normal, por ejemplo, que siempre debas de pedir que te repitan porque no estás escuchando. Es decir, que pueden haber personas que vivan con problemas de audición sin saberlo. Por supuesto, tenemos muchas personas que cuando llegan a consulta, a veces llegan por una razón, pero en el momento del desarrollo de la anamnesis, pues nos damos cuenta que adicional necesita otro estudio, como por ejemplo una audiometría. Entonces sí, pueden haber personas, no solamente niños, sino adolescentes, adultos de manera en general, que pueden tener problemas de audición y realmente no lo saben. Entonces por eso es importante que las personas de manera en general puedan realizar un estudio por lo menos una vez al año para que conozcan cómo se encuentra su audición. Bien, en términos numéricos, mi estimada doctora, en estos pocos días que tienen ya de atención en el Instituto de Neurociencias, ¿cuántos casos podríamos decir se han identificado respecto a problemas en el ámbito de la fonoaudiología? Bueno, si hablamos de manera en general de la población infanto-juvenil, nosotros tanto en el turno de la tarde como de la mañana, bueno, en la mañana atendemos más casos, tenemos agendados aproximadamente entre 8 y 10 pacientes en el turno de la mañana, o sea, cubrimos desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, que es el último turno, hasta la 1, y posterior de 2 a 5 de la tarde. Entonces acá tenemos un número bastante considerable, es decir, que si lo sumamos para la semana, tenemos alrededor de más de 50 pacientes probablemente que llegan para hacerse atender. No solamente, repito, la población infanto-juvenil, sino que también tenemos pacientes adultos que llegan, por ejemplo, con alteraciones en la voz o alteraciones a nivel de glutorio. Bien, ahora, ¿qué cuidados debería tener ya un adulto, una persona mayor, para de alguna forma prevenir el desarrollar algún tipo de afectación? ¿Se pueden tomar algunas precauciones? ¿Se puede tener algún cuidado para evitar este tipo de situaciones, doctora? Ok, bueno, depende mucho del trastorno, obviamente. Por ejemplo, si hablamos a nivel auditivo, es importante que tengamos ciertas prevenciones. Hay, de hecho, nosotros decimos higiene dentro del área de la audición, como por ejemplo, solicitamos siempre a las personas, que es un poco difícil, pero por el medio digital en el que estamos,
mencionábamos, pero de pronto disminuir el uso continuo de los auriculares, o en ocasiones el volumen excesivo también no es recomendable. Y ahora en la población joven sobre todo hay muchísimo. Por supuesto, justamente por eso nos llamaba la atención de la cantidad de jóvenes que llegaron a la evaluación el día de hoy y comentaban, casi todos los que llegaron tenían dolor, tenían molestias, no escuchaban bien. Y en este diálogo usted pudo corroborar que a lo mejor muchos de ellos tenían el hábito de usar. Por supuesto, porque dentro del screening auditivo hay preguntas muy puntuales como estas que nos permiten a nosotros detectar de pronto cuál es la fuente, de dónde viene el problema, cuál sería el origen o por qué de pronto se presenta este tipo de alteraciones. Bien, licenciada, también hay algunos mitos o algunas, llamémoslo así, leyendas urbanas sobre el uso también de los hisopos. A veces es recomendable, ¿cuándo no es recomendable? ¿Qué podemos decir sobre eso? ¿Puede generar también alguna afectación a la audición? Sí, por supuesto. Bueno, les comento que referente a lo que es la limpieza del oído, aquí hay mucha información que en ocasiones es correcta y otra que no es tan correcta. Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que a veces acuden a consulta porque han usado... ¿Hisopos? Por ejemplo, puede ser hisopos, puede ser la punta de la llave, la punta del lápiz. O sea, las personas utilizan el recurso que de pronto en ese momento... tienen a la mano. Exactamente. O sea, entonces como que tuve molestia, tengo comezón, bueno, lo que tengo a la mano lo utilizo. Y no es correcto. Por ejemplo, nosotros sugerimos que hay utensilios especiales para que puedan realizar la limpieza y no tengan ningún tipo de afectación. Por ejemplo, tengo pacientes también que a veces introducen como papelitos en triángulo para limpiarse. Entonces no es correcto porque de pronto se puede quedar y esto puede causar algún tipo de infección. O por ejemplo, si utilizas algún tipo de objeto como la punta de la llave o la punta de un lápiz, podrías dañar la membrana timpánica. Entonces, y generar entonces puedes generar una pérdida en definitiva, auditiva. ¿los hisopos son o no un riesgo para...? Si son utilizados de manera correcta, para la limpieza no, pero lo que sucede aquí es que el hisopo en ocasiones se usa de manera incorrecta porque los pacientes pues suelen introducirlo demasiado, por decirlo así. Entonces no es correcto porque sí puedes dañar. Entonces de manera externa para la limpieza no habría ningún inconveniente, pero ya de manera interna no sería lo conveniente. Entonces si existe algún tipo de molestia como comezón, de pronto está irritado, quizás fue a la playa, se le quedó agua, entonces lo ideal es que asista con un profesional porque se puede hacer una limpieza muy cuidadosamente sin que el paciente sufra algún tipo de riesgo. Bien, doctora, antes de concluir esta entrevista me gustaría que podamos darle alguna recomendación a nuestros amigos televidentes. ¿En qué momento yo debo acudir a un especialista, a un fonoaudiólogo, para evitar algún tipo de afectación o para verdaderamente detectar? Como ya lo comentaba usted hace poco, hay muchas personas que pueden estar teniendo problemas, sobre todo auditivos, y no lo sepan. ¿En qué momento deberían de acudir de un especialista? Así es. Bueno, es importante que sepan que el área de fonoaudiología realmente es bastante amplia. Entonces tendríamos que identificar, por ejemplo, si es un paciente infantil, como lo mencionábamos en un inicio, si presenta estas características o estos signos de alerta de que es un bebé, no hay emisión de sonido, no responde a sonidos, es importante que asista a una consulta. Si estamos hablando de un niño más grande, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, un niño de 2, 3 años cuando ya debería de estar emitiendo palabras y usted se da cuenta que no hay emisión de palabras, entonces también debe de asistir a un fonoaudiólogo. Si de pronto está dentro ya del contexto educativo y te das cuenta que este niño tiene dificultades porque no se puede comunicar con la maestra, no se puede comunicar en su entorno social, con sus pares, es importante que acudas a un fonoaudiólogo. Nosotros también tratamos alteraciones de la voz, porque si bien es cierto, por ejemplo, los maestros, en este caso ustedes que están en el ámbito de la comunicación, hacen un uso excesivo de la voz. Entonces acá también se presentan alteraciones dentro de la voz y si usted presenta, por ejemplo, mientras está hablando, usted puede identificar que el tono de su voz baja constantemente o te quedas sin voz o cuando amaneces sin voz o hay dolor de manera constante, debes visitar a un fonoaudiólogo. Y, por ejemplo, si hablamos ya de pacientes adultos, probablemente si es que tiene por ejemplo, ha sufrido algún tipo de accidente cerebrovascular, algún traumatismo cráneoencefálico o el envejecimiento propio del adulto, pues también es importante que acudas con un fonoaudiólogo para poder mantener esas habilidades comunicativas o rehabilitar esas habilidades comunicativas que se han perdido. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la licenciada Katiuska Viviana Carranza, es fonoaudióloga del Instituto de Neurociencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Así que ya lo saben, amigos,
hay que estar pendiente a estas alertas porque podemos estar teniendo algún problema de la audición sobre todo y no saberlo. Y principalmente a quienes les gusta mucho utilizar los audífonos, pues hay que hacerlo de manera limitada y no a un volumen excesivo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces nos despedimos por un breve instante, amigos, vamos a una breve pausa informativa y enseguida regresamos con más información relevante.